Y es necesario de que el pueblo entienda de que aunque se levante lo que se levante, lo que se levanta solamente está tratando de hacerte ver que Dios no está contigo. Pero Él teme a quien está contigo aunque tú no lo veas, porque Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y dice la palabra que recibió a estos espías en paz y lo devolvió a su lugar. Y cuando Josué recibe lo que estos espías iban a decirle, dice la palabra que Josué se acerca y le dice al pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Aleluya. Qué poderoso es el Señor. Aleluya. Santificaos. ¿Por qué le da este mandato Josué al pueblo de Dios de que se santifique? ¿Necesita Dios que nosotros estemos santificados para hacer maravillas? No necesariamente, pero déjame decirte algo, que sí le place hacerlo cuando el pueblo de Dios está buscando su rostro. Y dice la palabra que después que Josué dijo esto, se presenta algo poderoso y significativo para Josué y para el pueblo de Israel. Y es que cuando va a llamar al pueblo, hay una persona, un personaje con una espada desenvainada. Y Josué se le acerca y le dice: ¿eres de nosotros o eres de los que está en contra de nosotros? Y este personaje le dice: no es esto, sino que vengo como príncipe del ejército de Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos santificamos, esos tipos de personajes se presentan entre nosotros para ayudarnos, para darnos las estrategias, para darnos las pautas a seguir, para poder derribar, destruir a nuestros enemigos. Esto es lo que causa estar consagrado con el Señor. Y Dios, de una manera poderosa, le da la victoria a Israel sobre esta tierra de Jericó. Dios es bueno y es poderoso en gran manera. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Que no recibimos de parte de Dios la ayuda, como podríamos bien decir, o pensamos que Él no nos escucha. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos enfocamos en cosas que deben ser añadidas y no en lo que primeramente debemos de buscar. La palabra establece que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Jehová Dios de los ejércitos la va a añadir. No tengo que esforzarme por buscarla. David decía que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer algo. Como congregación tenemos que empezar a hacer algo. El que tocar, llamar, buscar. Porque la palabra del Señor dice que si me llaman, Él responderá. Que si le tocan, Él iba a abrir. Y si le buscaban, lo iban a encontrar. Entonces muchas veces nosotros no buscamos, no tocamos y no llamamos como congregación. Por ende muchas personas se están perdiendo allá afuera. Y la victoria más grande del ser humano la victoria más grande del cristiano es que personas que no conozcan a Dios procedan al arrepentimiento. Porque ese fue el mandato que se nos dio. Prediquen la palabra del Señor. Y muchas veces nos enfocamos en cosas que son seculares, que no estoy diciendo que son malas, pero nuestra atención principal y fundamental tiene que estar en las cosas de arriba, que son las que permanecen para siempre. Por eso Pablo decía, aunque yo estaba atribulado, no estaba destruido, aunque estaba en el piso, y dice un sinnúmero de cosas, y dice: más bien todo esto, lo momentáneo, lo que por encima me pasa, lo único que produce en mí es un eterno peso de gloria. No viendo yo las cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, sino aquellas las que no se ven,
Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven hablando y refiriéndose de Dios son eternas. Y por mucho que afanemos hoy, mañana, hablando del futuro, vamos a partir de esta tierra. Y cuando partamos tenemos que tener nuestra vida arreglada con el Señor, porque le tenemos que dar cuenta a Dios. Y si no nos mantenemos en santidad individual y como congregación, vamos a estar feos. El enemigo tiene miedo, le teme a un pueblo consagrado a Dios. Él le teme a un pueblo consagrado a Dios. No por la virtud de nosotros como pueblo, sino por la virtud de Dios como Dios. Y Dios está atento al clamor de sus hijos. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y por eso el enemigo teme a un pueblo consagrado a Dios. Por eso Rahab le dice, mira, nosotros estamos aterrorizados con ustedes. Le tenemos miedo. Y cuando se va a conquistar Israel a Jericó, dice la palabra que Israel estaba cerrada y bien cerrada a causa del pueblo de Dios. Ellos cerraron sus puertas de tal manera que dijeron, bueno, por aquí no pasa ni una paloma. Cerrada y bien cerrada por causa del temor que tenían a los hijos de Dios. Es hora de que no nosotros tengamos nuestras puertas cerradas. Es hora de que el enemigo tenga las puertas cerradas cuando nosotros pasemos por un lugar. Porque nosotros tenemos que tener las puertas abiertas para predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que poder alcanzar a los que no conocen de Dios. No que ellos, no que nosotros cerremos nuestras puertas y esas personas que se pierden sigan perdiéndose. Porque es egoísta lo que estamos haciendo. Porque por gracia hemos recibido esto. Y por gracia tenemos que llevarlo. Anoche yo tuve un sueño y me soñé que estaba caminando con otra persona y iba a una congregación, a una iglesia, pero al frente quedaba un cementerio y estaba relativamente cerca, no era la distancia que tiene normalmente una calle, era una calle más estrecha. El cementerio estaba muy destrozado, de tal manera que algunas tumbas estaban encendidas en fuego. Y cuando voy entrando a la congregación, digo, óyeme, esto está feo, un cementerio al frente de la congregación. Y no solamente eso, el humo de los muertos va a entrar a la iglesia. Eso debe de ver. Y entro a la congregación, y entre espacio que hay en la congregación, en la sala, hay como grietas en el piso, bastante profundas, que hay que saltar para poder ir llegando hacia la parte de adelante, el altar y cosas así. Y hay un predicador que está encima de un clavo predicando. Es extraño, pero él estaba en un clavo, encima de un clavo predicando. Y cuando estaba predicando, él se cae del clavo y precisamente él cae en una de esas ranuras y se da durísimo allá abajo y digo, mira, se mató el hombre. Y la gente, la iglesia, se empieza a reír de esto. Mira, que yo sabía que este hombre, muchos comentarios, el que estaba ahí cerca del hombre, me pasa el micrófono, me dice, tú tienes que decir algo. Y yo particularmente no tenía nada que decir, pero dije, bueno, está bien, dame el micrófono. Y cuando yo empiezo a hablar, el Espíritu Santo viene sobre mí en el sueño, y empiezo a hablar en lenguas, y empiezo a glorificar el nombre del Señor. De tal manera que la congregación dejó de reírse y empezó a adorar a Dios también. Y cuando estaba hablando en lengua, yo entendía lo que decía y hablaba de que hay muchas cosas en la iglesia como que la estamos dejando pasar, como que la vemos hasta divertida, pero que afuera se está perdiendo mucha gente. Y que precisamente ese cementerio eran personas que estaban viviendo de una manera alejada de Dios. Y que prácticamente estaban en llamas siendo muertos, atacados por el enemigo.
Y nosotros como iglesias agrietados, separados por conceptos. Y cuando seguí hablando en lengua, yo caí y empecé a ver una ventana. Y en esa ventana el Señor empezó a traer una fotografía sobre otra de diferentes rostros, de diferentes caras. Y me decía, ora por esas personas para que tengan libertad. Eran muchos los rostros, eran muchas las caras, las fotos que vi. Y esas personas necesitan libertad. Y de donde venían esas fotos, precisamente, era del cementerio. Lo que me quiere decir a mí es que hay personas que están muertos sin Cristo, siendo atormentados, y nosotros muy cómodos en la iglesia, ocupándonos de cosas que pudieran ser secundarias en nuestras vidas. Tenemos que caminar en santidad para que Dios cambie esos cementerios y lo convierta en campos fértiles. Porque nosotros por gracia hemos recibido esto. Pero esto no se hace así por así. Esto se hace con santidad. Esto se hace de como congregación, como persona. Jonathan Joel de los Santos ponga un granito para ayudar a aquel que necesita ayuda espiritual. Yo creo que es hora de que nosotros nos levantemos como congregación. Y de todo eso que Dios nos prometió, sí, eso viene. Pero no tenemos necesariamente que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Porque la promesa nos va a alcanzar, sí, pero es cuando hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos como congregación. Esta congregación aquí está puesta con un fundamento, con una visión. Así como las empresas forman visiones para sus empresas, así mismo Dios tiene una visión de nosotros. Y esa visión que Dios tiene de nosotros se va a cumplir cuando nosotros entendamos que a través de la santidad, a través de buscar el reino de Dios, nosotros como congregación, a través de esto nos alcanzará la promesa que Dios nos ha dado. Yo entiendo que nosotros como iglesia somos muy dichosos, somos muy bendecidos, porque se nos encargó algo muy poderoso. Poderoso y bueno, poderoso y lindo, porque si nos recordamos de cómo vivíamos y cómo vivimos ahora, nos regocijamos en el Señor. Entonces hay personas que necesitan regocijarse como yo me estoy regocijando hoy, como tú te regocijas hoy. A nosotros se nos encargó